En esta entrega de Garabatos en la Libreta, vamos a hablar de la reciente devolución a Guatemala del fragmento de una estela maya que se encontraba en una colección privada en Francia. El pasado 25 de octubre se llevó a cabo en la sede de la UNESCO, en París, una ceremonia de devolución de un impresionante fragmento de la estela 9 del sitio arqueológico maya de Piedras Negras en Guatemala. La pieza se encontraba en una colección privada y en 2019 se trató de subastar allá en París. Pero resultó que la pieza había sido saqueada y exportada ilegalmente fuera de su lugar de origen. En el evento de hace unas semanas, su poseedora oficialmente regresó esta importante pieza arqueológica al gobierno y pueblo de Guatemala. Pero empecemos por el principio. ¿Qué tipo de pieza es y por qué es importante? La pieza se trata de un fragmento de una estela finamente tallada en piedra caliza, en la que se muestra un tocado ricamente decorado en forma de búho. La obra mide 48 por 46 por 6 centímetros y pesa 18 kilos. Formaba parte de la estela número 9 de la antigua ciudad maya de Piedras Negras, situada en el departamento de Petén de Guatemala, la cual tuvo su apogeo en el periodo clásico, es decir, entre los años 450 y 810 después de Cristo. Originalmente llamada Yoc-in, que significa la Gran Puerta, Piedras Negras fue una de las ciudades más grandes de la cuenca del río Usumacinta en tiempos prehispánicos. La estela 9, a la que pertenecía el fragmento en cuestión, representaba a Itzam K'an Ak II, también conocido como el gobernante 4 de Piedras Negras, quien reinó del 729 al 757. El tallado de búho era la parte central del grandioso tocado de este gobernante maya. Como la mayoría de las estelas del sitio, la 9 fue descubierta, excavada y registrada en 1899 por el arqueólogo alemán Theobert Mahler, quien 2 años después publicó fotos de la misma en su obra sobre los sitios mayas de la cuenca del Usumacinta. Recuerden esto, pues será algo muy importante más adelante en la historia de cómo Guatemala logró recuperar la pieza. Ahora, ¿cómo es que la pieza terminó tratando de ser subastada en París hace 2 años? Desgraciadamente, en la década de 1960, Piedras Negras fue salvajemente saqueada para satisfacer el apetito de los coleccionistas de Estados Unidos y Europa por arte maya. En sus estudios de Piedras Negras de 1974, el arqueólogo británico Ian Graham registró nuevamente la estela 9 y para ese entonces el fragmento del tocado de búho ya había sido sustraído. Al ser una de las partes mejor preservadas y con mayor belleza estética, los saqueadores cortaron y arrancaron ese pedazo de la estela y lo transportaron de manera ilegal al extranjero para ser vendido en el mercado de antigüedades. El tocado de búho se mantuvo desaparecido hasta mediados de 2019, cuando la casa de subastas parisina Millon la incluyó en el catálogo de la subasta de arte precolombino proveniente de la colección de Manichac y Jean Orans que tendría lugar el 18 de septiembre de ese año. El precio de salida de la pieza estaba establecido entre 25 y 35 mil euros, es decir, entre 536,000 y 750,000 pesos mexicanos. En el catálogo, al hablar de la procedencia de la pieza, se daban un par de pistas sobre el recorrido que tuvo hasta ese momento. Los Orans compraron la pieza al inicio de sus años de coleccionismo de una conocida galería parisina de arte africano, oceánico y precolombino dirigida por Pierre Langlois, quien murió en 2015. A su vez, Langlois le compró la escultura en la década de 1960 al destacado comerciante de arte Earl Stendhal, cuya galería en Los Ángeles primero comercializó arte moderno y luego se especializó en objetos precolombinos. Tras la muerte de su marido Jean en 2015, fue que Manichac Orans decidió vender su colección en septiembre de 2019. Además del fragmento de la estela maya de Piedras Negras, en la subasta de Millón se estaban vendiendo otros 129 lotes de piezas arqueológicas de diferentes pueblos prehispánicos de los territorios que hoy conforman Perú, Colombia, México y Guatemala. La mayoría, es decir 95 de ellos, eran mexicanos, y en su momento el gobierno de México denunció y protestó la subasta, exigiendo la restitución de las piezas. Sin embargo, esto no sucedió.
Los reclamos diplomáticos y mediáticos de México resultaron ineficaces y no lograron amedrentar a la Casa Millau. La subasta se llevó a cabo, como planeado, el 18 de septiembre por la mañana, y las piezas fueron vendidas al mejor postor por un valor total de 1.2 millones de euros. No obstante, el espectacular fragmento central de la estela maya de Piedras Negras, el cual había sido reclamado públicamente por el gobierno de Guatemala desde el 27 de agosto, sí fue retirado del catálogo previo a la subasta. ¿Por qué el reclamo de Guatemala resultó fructífero mientras que el de México no? Primero que nada, las autoridades guatemaltecas comenzaron a gestionar la recuperación de la pieza desde principios de agosto, más de un mes y medio antes de la subasta. Pero más importante aún, y como ya hemos visto, la pieza en cuestión contaba con una amplia documentación que la identifica sin lugar a dudas como un fragmento de la estela 9 de Piedras Negras. Como comentó en su momento la arqueóloga especialista en crímenes de arte Donna Yates, cito: "No había forma legal de que la estela abandonara Guatemala en la década de 1960 o después. La única posibilidad es que fue mutilada, saqueada, traficada y lavada en un mercado que no le importó y tal vez todavía no le importa". Cierro cita. Fue justamente debido a esta certeza de identificar el tocado de búho como un fragmento de la estela 9 de Piedras Negras, que como hemos visto había sido saqueado hace 6 décadas, que la casa de subastas y la coleccionista se vieron forzadas a reconocer el reclamo de Guatemala y a retirar la pieza del catálogo, iniciando así las negociaciones entre el país centroamericano y la señora Orange. Al no contar con documentación tan irrefutable, el patrimonio arqueológico de México y los otros países latinoamericanos no resultó tan afortunado y fue vendido al mejor postor. Es por esto que en el combate al tráfico de antigüedades es tan importante contar con registros o documentación que identifiquen y vinculen a las piezas a un sitio, una excavación o una colección de museo específica. Ahora, adelantémonos 2 años y regresemos a donde iniciamos esta historia, a la ceremonia de devolución del fragmento de la estela maya a Guatemala. La devolución se llevó a cabo en la sede de la UNESCO en París el pasado martes 25 de octubre, y en ella participaron Francisco Roberto Gros Hernández, el embajador de Guatemala ante Francia y la UNESCO, y Audrey Azoulay, la directora general de la UNESCO, así como la misma coleccionista Manichac Orange, quien manifestó su alegría por ver que la obra volvía a su país de origen, comentando que se va a un buen sitio. Esta restitución de buena fe por parte de la coleccionista es sin duda algo positivo que hay que celebrar. Esperemos que este tipo de devoluciones voluntarias cada vez se vuelvan más comunes, pues el número de piezas que se recuperan de todas las que se reclaman ante su venta y comercialización en el mercado del arte es desgraciadamente aún muy bajo. Como se trata de transacciones de bienes que, a ojos de la ley internacional o de la francesa en este caso, son propiedad privada, y además que en la mayoría de los casos las piezas que se venden salieron de sus lugares de origen hace muchas décadas, es muy complicado que los países demandantes las recuperen por vías legales, penales o diplomáticas. La decisión de la señora Orange de regresar el tocado de búho, posible gracias a la mediación de la UNESCO, es muy loable. Sin embargo, es una lástima que nada más decidiera hacerlo con una sola pieza de su vasta colección, justamente la que contaba con documentación que infaliblemente probaba que había sido saqueada y traficada ilegalmente, mientras que todas las otras impresionantes piezas arqueológicas mexicas, teotihuacanas, mayas y de demás culturas de la América precolonial fueron subastadas hace 2 años por más de 1 millón de euros sin ningún problema. Tras 6 décadas de haber sido traficado, el fragmento de la estela 9 de Piedras Negras pronto regresará físicamente a Guatemala, en donde será expuesto públicamente en el Museo de Arqueología y Etnología en la capital del país, y en donde podrá ser conocido y disfrutado por el pueblo guatemalteco y demás visitantes. Enhorabuena. Gracias por acompañarnos hoy. Los invitamos a escuchar más garabatos en la libreta por Icónica Urbana y Libreta Negra MX, y también a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos en YouTube, Spotify, iVoox e Himalaya.